Bendiciones. Una vez más estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso para glorificar y exaltar su nombre. Quiero bendecirle a cada uno por nombre, bendecir su casa, bendecir el lugar donde usted vive. Agradecemos al Señor porque nuevamente hoy el Señor nos está mostrando desde ya sus maravillas, porque usted pudo abrir sus ojos, usted puede estar hoy ahí conectado, ¿verdad? Y principalmente estar unido a esa vid que es nuestro Señor Jesucristo. Le bendigo a cada uno y le doy gracias al Señor porque nuevamente oiremos hoy la voz de Dios a través de su santa y bendita palabra. El tema que yo quiero esta mañana predicarle lleva por nombre Cuídate de ti mismo. ¿Por qué se llama este tema así? Porque el Señor me permitió que yo le pusiera ese nombre, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos culpando al enemigo en todo momento, en todo tiempo. Yo no sé si usted ha oído mucho pueblo cristiano que siempre dice, es que el enemigo está enojado, el enemigo se está metiendo, y mis hermanos, pero tenemos que entender que el enemigo no va a llegar a nuestras vidas si nosotros no le abrimos la puerta, porque somos nosotros los que le decimos, pasa adelante a nuestra vida, porque mis hermanos, cuando él sabe que hay un cerco, hay un vallado alrededor de nosotros, que ese vallado tiene que ser la presencia del Espíritu Santo, él no puede venir, mis hermanos, y minar aquel lugar o llegar, mis hermanos, a invadir ese lugar, porque él a veces eso es lo que nosotros, es el poder que nosotros le damos para que él, mis hermanos, invada nuestro territorio. El territorio que el Señor ya nos regaló, la tierra que el Señor un día nos prometió, porque recuérdese que usted tiene que ser tierra deseable, tierra que trae, mis hermanos, fruto. También su casa tiene que ser tierra deseable, donde, mis hermanos, se multiplique todo, donde haya toda clase de bendiciones, porque así dice el Señor en su palabra, que Él quiere que seamos como plantíos, dice, a la orilla de los ríos, y que demos fruto en todo tiempo, en toda época. Oiga bien, así lo dice la palabra, donde el Señor nos indica que en todo tiempo tenemos que estar dando el fruto, y dice que tiene que ser el mejor fruto de esta tierra. Entonces, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Cuando nosotros nos cuidemos a sí mismos, ¿verdad? Porque nosotros nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, porque usted ahora a través de la palabra va a entender que cuando uno no cuida el templo de Dios, por eso dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar ese templo, tenemos que cuidar esa tierra que el Señor nos puso al frente para que nosotros la cuidáramos, para que nosotros, mis hermanos, la reguemos cada día y podamos sembrar, ¿verdad?, la semilla, esa semilla que Dios anhela, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos atentos a cuando el enemigo quiere entrar, mis hermanos, el enemigo más grande que hay somos nosotros mismos. Así que vamos a leer la palabra y mire lo que un día el apóstol Pablo le habló a su hijo Timoteo, porque Pablo consideraba a Timoteo como su hijo y por eso él le hablaba de esa manera. Él tenía un acercamiento muy especial con Timoteo porque Timoteo tenía un testimonio muy grande. A él se le reconoce, hasta es mencionada en la palabra de Dios, su abuela, su madre. Dice que, mis hermanos, él era un hombre, mis hermanos, de donde menciona en la palabra que su madre y su abuela eran mujeres que buscaban a Dios, que clamaban a Dios. Y por lo cuanto, mis hermanos, el fruto. Y por eso Pablo le hablaba, ¿verdad?, que
que él traía esos cimientos, que él traía esas raíces, pero en ningún momento él tenía que estar confiado, porque nosotros podemos venir, mis hermanos, de gente que ha sido cristiana, quizá mis hermanos vivimos en un hogar cristiano y quizá muchas veces, mis hermanos, hay muchas cosas que quizá estuvieron equivocadas, porque las situaciones que quizá hemos vivido, tuvimos que vivirlas y que pasarlas, porque a veces no hubo conocimiento ni entendimiento o permitimos que el enemigo entrara un día a nuestras casas. No porque seamos, que decimos ser cristianos evangélicos, mis hermanos, las situaciones a veces el Señor da lugar a que vengan, pero mis hermanos también, cuando Él sabe que nosotros estamos dispuestos a querer una limpieza en nuestras vidas, Él mismo da la salida. Pero las situaciones dice que nunca van a venir sin una causa, siempre hay una causa, pero tenemos un abogado poderoso, grande, maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que un día, mis hermanos, dio la vida por nosotros y también Él aboga ante el Padre para que nosotros un día no nos perdamos de verlo a Él cara a cara. Porque ese es el objetivo principal, el que nosotros seamos cristianos, no solo para alcanzar aquí toda clase de bendiciones, sino que, mis hermanos, la más grande bendición es nuestra salvación. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra y vamos a leer esta mañana, pero antes quiero hacer una pequeña oración para que el Espíritu de Dios lo dirija a usted ahí y el Espíritu Santo también esté aquí conmigo, para que el Espíritu Santo hable a través de mí, porque yo solo soy un vaso que el Señor usa para transmitirle a usted el mensaje que Él quiere darle hoy, esta mañana. Y que nos dirija a todos, ¿verdad? Que sea la presencia del Espíritu Santo que esté con usted, que esté conmigo, para que nos hable conforme a nuestra necesidad. Así que usted en este momento dispóngase y dígale al Señor, yo quiero oír tu voz. Amén, porque dice el Señor que lo que pidiéremos se nos será dado. Entonces, si usted lo pide, Dios le va a hablar ahora. Amén. Padre, en este momento, Dios Todopoderoso, estoy ante ti, Señor, Dios amado, ante tu presencia, clamando, pidiendo de tu ayuda en este momento. Venimos, Señor, atando a ese hombre fuerte que se esté moviendo, quizá en nosotros mismos, en nuestros hogares, Señor, en nuestro territorio, en el lugar donde nosotros estamos, Señor. Ahora atamos a ese hombre fuerte, lo mandamos a los abismos y declaramos, Padre, que el Espíritu Santo se derrama en cada hogar, en cada persona, Señor, y que el Espíritu Santo está aquí conmigo, para que así, Señor, podamos trasladar, Señor, tu verdad, porque tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que también solo la verdad nos hará libres. Nosotros queremos ser, Señor, libres para amar y adorar a Dios, y también, Padre Celestial, no queremos estar bajo yugos de maldad, de iniquidad, Señor, sino que queremos estar, Señor, unidos a ti, Padre Celestial, para que todo lo que nosotros, Señor, en esta tierra hagamos sea para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, amado Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vámonos directo a la palabra y vamos a leer en este momento en Primera de Timoteo. Recuérdese que el nombre del tema es Cuídate de ti mismo. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí dice en Primera de Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Era lo que yo le decía hace un momento. Como le decía, yo puedo ser hijo hasta de un pastor, de una pastora, de siervos poderosos, de un profeta, de una persona que tiene muchos dones, los más grandes dones. Pero mis hermanos, recuérdese que la salvación es individual, porque a veces nos podemos confiar. Hay hijos, mis hermanos, que quizá les sirven al Señor, y a veces mis hermanos no tienen ni el hábito, mis hermanos, ni de orar,
ni de alabar al Señor, no tienen comunicación con Dios, solo tienen, mis hermanos, a veces un talento, porque los dones dados por Dios, mis hermanos, uno tiene que saber que ese don lo tiene que cuidar, uno lo tiene que, mis hermanos, como decir, cuidarlo como que fuera una plantita, ¿verdad? Que si necesita rayos del sol o mucho sol no le hace bien, regarlo, abonarlo, si necesita cambio de tierra, así como el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Que a veces Él al siervo de Dios lo tiene que podar en ciertos tiempos, mis hermanos, porque dice que a veces ya hemos dado fruto, pero la poda es para que sigamos dando fruto. Y muchos a veces, mis hermanos, en la poda, muchos no la soportan, no la aguantan, no les gusta, porque empiezan a pensar, ¿verdad? Todo lo que yo he hecho para la casa de Dios, yo me he guardado, me he cuidado, tantas cosas que hago, y ahora me pasa esto. Pero el Señor, como le digo, en ciertos tiempos Él tiene que hacer una poda, ¿verdad? Porque el siervo de Dios tiene que estarse renovando, y ese es renovarse uno espiritualmente. Así que por eso aquí Pablo le hablaba a su hijo Timoteo, y él le decía, le dijo, ten cuidado con tu conducta. O sea que, ¿por qué le hablaba a él de esa manera? Porque le quería decir, no te confíes, no creas que porque ya alcanzaste todo eso, ya no tienes necesidad ni de buscar a Dios. Como hace unos días yo le decía a usted, ¿verdad? Muchos en la iglesia, por eso nos dicen que somos el cuerpo de Cristo, porque mis hermanos, todos tenemos diferentes funciones. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. A todos Dios, mis hermanos, nos mira por igual nuestro servicio, tanto como el que hace lo más pequeño, como el que a veces cree hacer lo más grande, ¿verdad? Entonces, pero el Señor lo único que ve es la intención con que uno lo hace. No es que Dios quiera que toda la vida uno esté haciendo lo mismo, porque llega un momento donde hay un crecimiento, uno va creciendo también, pero uno siempre va haciendo testimonio para aquellos que vienen atrás de nosotros. Por eso Él le decía, cuida tu conducta, porque mis hermanos, la conducta es la que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuánta gente, mis hermanos, a veces en la iglesia es de una manera y fuera es de otra? Yo no puedo concebir de que una persona en la iglesia, mis hermanos, tenga un comportamiento y ya en las redes tenga otro comportamiento, tenga otro vocabulario. Mis hermanos, el que está en el espíritu, busca lo espiritual, busca dar buen testimonio, busca, mis hermanos, de que con su conducta, mis hermanos, no haga caer a nadie, porque muchos, mis hermanos, mire cuánto ahora se escucha en las redes de siervos de Dios, de líderes grandes, mis hermanos, que están haciendo cosas que no tienen que hacerlas. Mis hermanos, permiten que a veces el enemigo entre a sus vidas, a sus congregaciones, mis hermanos, y andan haciendo cosas que no tienen que hacer, mis hermanos, y tristemente, ¿sabe qué es lo más feo? Es de que están en las redes y no lo ve gente solo cristiana, porque, mis hermanos, el Señor a nosotros nos ha llevado a compasión, no a estar señalando, ni a estarse uno deleitando, solo viendo lo malo, lo feo que otros hacen, mis hermanos. Cada quien le va a entregar cuentas al Señor, pero ¿sabe cuál es lo más tremendo y lo que molesta y duele, verdad? Es que gente que no es, mis hermanos, que no conoce a Dios, gente, mis hermanos, que quizá estaba a punto, mis hermanos, de que alguien lo estaba evangelizando, mis hermanos, y miran todo eso. Mis hermanos, la gente se decepciona. Somos nosotros mismos, mis hermanos, los que estamos haciendo que el evangelio de Cristo, mis hermanos, nadie crea. Mis hermanos, que la gente crea en sus propias habilidades, que crea de que no necesita a Dios. Mis hermanos, dice el Señor que sin Él nada podemos hacer, porque, mis hermanos, son cosas pasajeras que a veces la gente logra, son espejismos los cuales ellos viven, ¿verdad? Y entonces, a veces, mis hermanos, todo eso viene a
deteriorarse, y por eso mucha gente, mis hermanos, a veces en situaciones así dolorosas, fuertes, ahí se quedan estancados, mis hermanos, no pueden ver la mano de Dios, porque dice que para el Señor nada es imposible, pero nosotros mismos, por ese testimonio que damos, por eso yo le clamo y le pido a Dios, porque mis hermanos, en sus iglesias, yo no le voy a decir, esta es la iglesia que mi esposo y yo y mis hijos llevamos, es la mejor. No, mis hermanos, estamos tratando, usted no se imagina lo que a veces duele el corazón, mis hermanos, ver el comportamiento, a veces, verdad, viendo de las personas, porque aunque uno no quiera, uno se entera, mis hermanos, porque dice que nada puede estar oculto, sino que el Señor todo lo saca a la luz, y más cuando uno está clamando, uno está pidiendo, uno está al cuidado, mis hermanos, de aquellas ovejas, porque recuérdense que, mis hermanos, en las iglesias hay de todo, hay cabras, hay ovejas. La oveja dice que oye la voz de su pastor, pero la cabra, mis hermanos, es algo como que fuera como indomable, mis hermanos, aquello que ratitos tiene sus ratitos buenos, y de ahí, mis hermanos, se desenfrena, se desemboca. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Porque pero como para eso el Señor nos mandó a pastorear. Entonces uno lo que tiene que hacer es creer y declarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que un día, mis hermanos, todas estas personas verdaderamente van a tener aquel acercamiento a Dios, porque cuando uno está cerca de Dios, mis hermanos, uno puede tener dominio propio. Entonces, tristemente, a veces con esa conducta, ¿verdad? Con esa conducta hacemos, mis hermanos, que muchos no quieran conocer a Dios, o muchos no quieran acercarse a Dios, y muchos, mis hermanos, a veces dicen, ¿verdad? Si dice que es esto, dice que es el otro, dice que mira aquí, dice que es profeta, que es aquí, y su conducta, mis hermanos, qué triste que de nuestra boca tenga que salir agua dulce y agua amarga. Amén, porque a veces, mis hermanos, tenemos, como le digo, Dios nos da un don, y recuérdese que los dones son irrevocables, los dones ahí están, el Señor los da y los da para siempre, pero mis hermanos, pero eso no quiere decir que la persona, mis hermanos, esté bajo la unción del Señor, ni tampoco, mis hermanos, porque tanto ahora profeta falso, mis hermanos, ¿verdad? Cuánta gente, mis hermanos, así como lo dice la palabra, lo dice en Ezequiel, donde habla, mis hermanos, de que ponemos vendas mágicas en las personas, mis hermanos, diciéndoles que todo va a estar bien, que todo, que nada pasará, usted todo déjemelo a mí, todo, o yo voy a orar por usted, y usted va a ver la mano de Dios, le dicen a mucha gente, cuando la gente, mis hermanos, anda mal. Mire, hay gente, mis hermanos, que por un diezmo, por buenas ofrendas, a veces no le corrigen la conducta a una persona, o no predican, mis hermanos, lo que se tiene que predicar. Por eso hay tanto lugar donde, mis hermanos, están saturados, porque la gente ahí no quiere que lo pastoreen, porque un pastor es el que está cerca, mis hermanos, de la oveja, sino que nada más nos gusta, ¿verdad?, como calmar nuestra conciencia, porque es nada más un calmar de conciencia que a veces tenemos, donde vamos y que no queremos que nadie me diga nada, que, entro y salgo y me voy, y mis hermanos, por eso dice el Señor, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque no le voy a decir que toda la gente está igual. Hay gente que si toma la palabra, dice que la palabra no regresa vacía, y aunque sea estas personas un versículo bíblico dicen, y si hay alguien que lo toma, lo agarra, va a recibir su recompensa, va a recibir su bendición. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que mostrarle al pueblo que tenemos que estar siempre firmes. Por eso dijo el Señor, el que esté limpio, que cuide de no caer. Eso era lo que también aquí le estaba diciendo Pablo a Timoteo, porque él, como le digo, traía un testimonio muy grande, venía de una estirpe de raíces, mis hermanos, de gente que buscaba el rostro de Dios. Mis hermanos tenían un buen testimonio, pero aún así le dijo el Señor, le dijo, cuida tu conducta. Porque también el Señor lo dice en su palabra, ay de aquel, dice, que haga caer a uno de mis pequeñitos.
mis hermanos, pero a veces las presiones de la vida, mis hermanos, a veces somos presionados. Mire cuánto joven por la presión de que aquel está mejor o aquella consiguió esto haciendo lo otro, o si no soy igual que ellos no voy a tener amigos, y yo quiero ser amigo del más popular, del más de la que habla, podríamos decir entre comillas, habla bien, hace reír a todos, tiene carisma, y así quiero ser yo, ¿verdad? Que no digan que porque soy evangélico no quiero ser partícipe. Mis hermanos, ¿cuántos a veces son partícipes de estar oyendo lo que no tienen que oír? Yo lo he predicado, yo conozco gente, he estado cerca de personas, mis hermanos, de que en vez de edificar, mis hermanos, al pueblo, a veces cuando tienen una reunión, lo que hacen es hacer chistes, como dicen, chistes baratos, ahí solo de eso se la llevan. Mis hermanos, un siervo de Dios no puede ya andar en eso. Mis hermanos, haciendo chistes que no se tienen que hacer, y eso es lo que uno le tiene que enseñar a la juventud, y por eso el Señor es bien claro y lo vuelvo a repetir. Muchos van a ser los llamados y pocos los escogidos. No muchos quieren llevar una vida de esa manera, mis hermanos, porque queriendo uno lo puede hacer. Tiene que ir procurando uno día con día. Todos estamos en este caminar, porque recuérdense que para que nosotros puedan sacarnos ese disco duro, el cual nosotros traemos introducido, mis hermanos, es a través de oír palabra, porque nosotros quizás toda una vida oímos cosas negativas, oímos, mis hermanos, queja, oímos, mis hermanos, maltrato, oímos, mis hermanos, o vimos que hicieron daño a otros y no les... Y mis hermanos, la gente se quedaba como si nada, poniendo sobrenombres y todos se reían, mis hermanos, porque qué triste que todos nos creamos perfectos y nos pongamos, mis hermanos, a poner sobrenombres a las personas. ¿Quiénes somos nosotros para venir, mis hermanos, a hacerle daño a la creación de Dios? Porque todos somos creación de Dios, pero lastimosamente muchos no tenemos la bendición, mis hermanos, de que alguien, ¿verdad?, haga algo por nosotros. Pero yo sé que usted sí va a hacer algo, no algo, sino que mucho por la gente que necesita. No necesita usted estar cerca de las personas, ore por aquellas personas y usted va a ver cómo aquellos cambios van a empezar, y sabe que lo que usted pida para otra persona lo va a recibir usted, o si usted ya está pleno, lo va a recibir muchos de su familia o su descendencia, porque es de la manera como nosotros arrebatamos las bendiciones. Por eso aquí a mí me encanta esta palabra donde como Pablo le habló a Timoteo y le dijo, cuídate de tu conducta y de tu enseñanza, porque mis hermanos, con nuestra conducta enseñamos. Por eso dice la palabra, por los frutos lo vas a conocer. Yo no puedo venir a decirle a alguien, mire, usted tiene que hacer esto, si yo no lo hago, porque delante del Señor, mis hermanos, yo estoy mintiendo, estoy poniendo cargas que las cuales ni yo misma puedo llevar. Entonces, mis hermanos, yo tengo que venir a hablar con mi testimonio, tengo que todo esté visible ante los demás, mis hermanos, que cuando uno a alguien, ¿verdad?, le da un consejo es porque le quiere el bien, mis hermanos. Cuánto no anhelo yo, mis hermanos, que las jovencitas, ¿verdad?, mis hermanos, sus matrimonios sean matrimonios puros. Por eso se les está instruyendo. No importa si tuvieron un pasado feo. Dios, mis hermanos, dice que limpia los pecados como la blanca lana. ¿Por qué dice Él eso? Porque, mis hermanos, Él solo quiere un arrepentimiento genuino. Pero muchos, mis hermanos, a veces se ministran. Mis hermanos, el siervo de Dios tiene que oír todas sus, perdón la expresión, porquerías que mis hermanos en un pasado se hizo, pero mis hermanos al ratito lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, mis hermanos, a Dios no lo vamos a engañar. Muchos queremos engañar. ¿Cuántas jóvenes van a
entendimiento, mostrando su cuerpo ahí, mis hermanos. Imagínense una mujer casada, no tiene que estar en eso, tiene que dar buen ejemplo, porque yo no creo que que no tenían que ellos tomar vino mientras la concepción de mis hermanos de Sansón. El Señor lo estaba, mis hermanos, preparando para algo puro, para algo grande, para algo poderoso. Por eso, ¿quién quiere el poder de Dios? ¿Quién quiere ver las manifestaciones de Dios? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? Hermanos, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que ver, mis hermanos, la gloria de Dios. Tenemos que ver su gloria, sus victorias, mis hermanos, a través de su Santo Espíritu, porque el Señor quiere que demos esos frutos de su Espíritu. Entonces, si usted lee la historia de este varón, mis hermanos, este varón, no, mis hermanos, él no, el Señor le dio indicaciones a los padres, pero sobre todo, mis hermanos, él les dijo también, mis hermanos, que él no se le tenía que cortar el pelo. O sea, mis hermanos, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el pelo? Entonces, hoy en día, ¿verdad? Que los hombres anden con el pelo largo. Con el pelo largo. Pero imagínense usted, mi hermano, si están con el pelo largo y con la lengua larga, entonces, mis hermanos, eso no. El Señor nada más lo que quería, mis hermanos, enseñarle a los papás de él y también a Sansón que él tenía que tener obediencia. Porque dice el Señor que él no quiere sacrificios, él no quiere holocaustos, mis hermanos, como los que muchos a veces se sacrifican, pero a veces porque quieren obtener algo más. Pero mis hermanos, pero no es eso lo que Dios quiere, sino que lo que el Señor, mis hermanos, demanda es que nosotros, mis hermanos, verdaderamente tengamos obediencia. Y este varón, mis hermanos, por lo que vamos a leer aquí en la Biblia, no obedeció. Dice, un día Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella al pueblo de Gaza y se anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciendo, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo, dice, acostado ahí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó, dice, las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes y cerrojos y todo, dice. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón, dice, se enamoró de una mujer del valle de Soret que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su
tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido a cada uno de nosotros. Su trabajo. Sobre todo, mis hermanos, ella empezó a trabajar viendo a ver de qué manera ella podía, mis hermanos, quitarle, mis hermanos, a él esa bendición que Dios le había dado. Pero si se da cuenta al inicio, cuando él llegó a ese lugar, ¿a dónde fue el lugar donde él fue a dar? Solo dése cuenta el lugar donde él visitó. ¿Qué pasó? Don Sansón se contaminó. Y después, ¿qué pasó? Él atrajo, mis hermanos, algo malo a su vida. Y muchas veces a muchas personas eso es lo que les pasa, mis hermanos. Sabe que mucha gente llega a sus matrimonios y, mis hermanos, nunca se ha limpiado de lo demás, porque sabía usted que antes de que alguien, mis hermanos, se case, tanto la mujer como el varón, si saben que han tenido una vida, mis hermanos, desordenada, ¿qué es lo que primero que tienen que hacer? Llegar con su pastor, con su pastora. Por eso un pastor, mis hermanos, tiene que tener ese cuidado de que esa pareja, mis hermanos, vaya limpia, mis hermanos, a formar un nuevo hogar, porque si no, mis hermanos, ahí van todas las maldiciones. Por eso dice el Señor que el que con su cuerpo peca, con el mismo cuerpo va a pagar. Por eso cuánta enfermedad hoy en día, y mucha gente, mis hermanos, empieza que dice que es el enemigo. El enemigo no tiene nada que ver, eso no mismo. Dios, mis hermanos, lo que quiere es que uno reconozca y que un día uno llegue a ver todo aquello, dice, como un trapo de inmundicia. Si uno, mis hermanos, aquello no lo ve como trapo de inmundicia, nunca uno se arrepiente, uno no le da pena, no le da vergüenza delante de Dios de haber tenido ese comportamiento que no tiene uno que tener, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Dios no puede ver el corazón, mis hermanos, de un contrito, de un humillado delante de Él. Mis hermanos, aquí Sansón atrajo a esta mujer y esta mujer empezó a trabajar, a tramar, mis hermanos. Imagínense a ella, mis hermanos, le iban a pagar, ¿verdad? Porque lo que querían era destruir, mis hermanos, al siervo de Dios. Cuánta gente, mis hermanos, a veces así se anda, mis hermanos, interponiendo en su vida, en su camino. Mis hermanos, por eso usted tiene que tener cuidado, jóvenes, jovencitas, mamás, papás, mis hermanos, matrimonios, tienen que tener cuidado a quién entran a su casa, tienen que tener ojos abiertos, mis hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente, dice, viendo a quién devorar. Y oiga bien, va a devorar a los que, mis hermanos, traen una misión esta tierra poderosa, aquella gente que trae, mis hermanos, ya, mis hermanos, una bendición grande, mis hermanos. A esos son los que quiere llegar, porque el enemigo, mis hermanos, aquellos que ya tiene ganados en el mundo, mis hermanos, a ellos no llega. Mis hermanos, él anda buscando a la gente cristiana, y por eso yo aquí lo he predicado, lo he dicho, mis hermanos, que él, mis hermanos, anda buscando, mis hermanos, gente, mis hermanos, que no se mantiene consagrada a Dios, que tiene dones. Cuánta gente ha caído, mis hermanos, por lo mismo. Entienda usted esto, que cuánta gente, por eso no juzgue, mis hermanos, no levante su dedo acusador contra nadie, sino que, mis hermanos, sino que oremos por aquellas personas, mis hermanos, porque mire, son personas que se descuidaron, personas que se les subió, mis hermanos, el que Dios los usara. Mis hermanos, cuánto, mis hermanos, imagínense cuánto cantante cristiano, oiga bien, que nada más, mis hermanos, empiezan tan bonitos, empiezan con aquella presencia, con aquella unción, pero conforme van obteniendo, mis hermanos, que prestigio, según ellos, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es nada más que agrademos a Dios. Pero muchos, mis hermanos, quieren agradar al hombre y empiezan, mis hermanos, a salirse de la presencia del Señor, del campamento de Dios. Ya no tienen a qué cobertura
cobertura de parte de Dios y siguen cantando, mis hermanos, y usted dirá, pero qué alabanzas, mis hermanos, sí, pero mis hermanos, ellos no tienen una comunicación con Dios, o sea que le están diciendo a Dios, ya soy suficiente, no necesito estar en tu presencia. Por eso, mis hermanos, dijo el Señor, mirad de que no seamos, que dice, engañados, porque a veces, mis hermanos, tanto engaño que hay hoy en día. De la misma manera, mire cuántos hombres, mis hermanos, que a veces han sido grandes mundanazos, a veces, mis hermanos, quieren probar también en el medio, mis hermanos, cristianos, y empiezan a cantar alabanzas, según disque alabanzas, mis hermanos, con la misma música, y lo único que hacen, mis hermanos, es cambiarle la letra. Y la gente, mis hermanos, ay, qué bonito, qué alegre, porque no tienen entendimiento ni discernimiento, mis hermanos, y no se dan cuenta que lo único que están haciendo, subliminalmente están mandando esos mensajes a la gente, que la gente le gusta aquello, mis hermanos, esas disque alabanzas, mis hermanos, que con música mundana, y mis hermanos, y con disque unas cuantas palabras que a veces, mis hermanos, disque se las dedican a Dios, y la gente muy contenta porque quizás era lo que más le gustaba en el mundo, mis hermanos, el baile, las canciones. Entonces, mis hermanos, se sienten en su ambiente. Mire cómo es el enemigo, mis hermanos, cómo está operando el enemigo hoy día. Hay alabanzas que uno dice que son alabanzas y ni siquiera mencionan a Dios. No podemos, mis hermanos, andarnos nosotros fomentando más el éxito de estas personas, sino que nosotros tenemos que ver alabanzas que verdaderamente hablen que estamos adorando al Rey de Reyes, diciéndole a Él cuánto lo amamos, cuánto lo bendecimos, cuánto le agradecemos por, mis hermanos, por habernos dado la vida, porque nos está dando la oportunidad de liberarnos, de sanarnos. Pero, mis hermanos, si nosotros nunca detectamos, así como Sansón, mis hermanos, mis hermanos, pensó que con la fuerza que él tenía, que con lo que él hacía, mis hermanos, podía hacer lo que él quisiera. Él se desvió, y mis hermanos, y mire a las garras del enemigo, porque, mis hermanos, esta mujer lo que hizo fue seducirlo. Entonces dice aquí que él empezó a decirle a ella que hiciera, pero, mis hermanos, él se estaba burlando de ella. Pero si seguimos aquí leyendo, mis hermanos, ella lo empezó a presionar, y mis hermanos, y de plano cada día él estaba más enamorado de ella, porque el diablo se le presentó, mis hermanos, como angelito de luz, como una mujer bella, especial, como a mucha gente, mis hermanos. Imagínense, a veces hay una separación en un hogar, y ¿qué es lo primero que usted cree que aparece ahí, mis hermanos? La que va a salvar todo, o el que le va a salvar todo. Tú tan bella, tú tan especial, que yo no sé dónde tenía los ojos tu marido, tu esposo, y no vio lo que había en ti, y empieza a lavarle ¿qué? Los pensamientos a aquella mujer, y cuando siente, mis hermanos, aquella mujer está en adulterio. Los hombres de igual manera. Si la esposa, mis hermanos, medio se arreglaba, tal vez porque tenía tanto que hacer, mis hermanos, ¿verdad? O porque nadie le dijo, mira, hace esto, hace el otro, mis hermanos. El hombre empieza a ver, mis hermanos, no le importa cómo sea la mujer, que ande con uno, con otro, con 20, con 30, mis hermanos, pero lo que ve es otra cosa, su físico. Es el puro diablo, mis hermanos, manifestándose a las personas. ¿Por qué? Mis hermanos, ahí está la seducción. Y eso fue, mis hermanos, que, como le decía, ¿verdad? La presión de muchas personas que a veces caen en todo esto porque quieren demostrarle a la otra persona que si me abandonó, que si me dejó, que si me cambió, pues yo le voy a demostrar, y que esto y que el otro. Y mis hermanos, siervos de Dios, a veces hasta le dicen a la hermana o al hermano, si fulano le falló, usted está libre de todo, ¿verdad? Usted se puede volver a casar, usted puede volver a rehacer su vida, usted está joven y que no sé qué. No le dicen acérquese a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Que si su hogar, usted tiene que entender por qué se destruyó, qué pasó, a qué horas usted dejó entrar al enemigo. Ahora el Señor le va a dar el poder, sea al varón o a la mujer, para que usted su matrimonio, usted lo liberte, para que esta cadena de divorcios, esta cadena de adulterio se quebrante y no siga caminando en los demás.
Por eso dice, mi pueblo, dice el Señor, se perdió o se desvió o pereció, como usted lo quiera ver, por falta de conocimiento. Porque a muchos se les hace fácil, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo usted con esa diabla, con ese diablo? Y empiezan, mis hermanos, a hablar un montón de cosas. Entonces, pero mis hermanos, tuvo que haber una puerta que uno abrió. Y esa puerta hay que cerrarla, hay que reconocer. Si no, le voy a decir algo, esta persona se puede divorciar, casar con otro, y la misma situación va a suceder. Hay que ponerle un hasta aquí, porque el Señor a eso nos lleva, mis hermanos. No nos tenemos que sentir presionados por las situaciones, tenemos que mantenernos firmes. Ni una mujer, mis hermanos, puede decir, lo hago por mis hijos, porque aquel no me daba nada, pero este sí me va a dar. Mis hermanos, poderoso es el Señor, dice que Él se convierte en esposo, se convierte en hermano, en amigo, en papá, en mamá, en todo lo que usted quiera. Dios, mis hermanos, se va a manifestar a nuestras vidas, pero Él se va a manifestar cuando nosotros le demos la honra, la gloria y el honor y nos mantengamos, mis hermanos. Y lo único que a nosotros, mis hermanos, tenemos que tener nuestra mirada fija es en, mis hermanos, dar buen testimonio de Dios. ¿Cómo? Imagínense, vamos a pisotear la poderosa sangre de Cristo, esa sangre que un día nuestro Señor Jesucristo derramó y dijo que Él había sido, mis hermanos, traspasado. Él, mis hermanos, todo lo que Él tuvo que hacer, mis hermanos, para que nosotros no padeciésemos, para que nosotros tuviésemos el acceso de llegar, mis hermanos, delante del Señor y, mis hermanos, y mostrarle, mis hermanos, todos nuestros pecados y decirle, Señor, esto y esto y esto y esto, yo lo hice, pero ahora me duele, Señor, porque cuánta daño le he hecho, Señor, a mi familia, a mis generaciones, mis hermanos. Pero a veces hay gente que llega hasta viejita, mire, y nunca se arrepiente de lo que hizo, sino que a veces hasta lo cuentan, mis hermanos, todas sus cosas que hicieron, como que hasta con orgullo, mis hermanos. Qué tremendo eso, y mis hermanos, y qué tremendo aquel que admira a alguien, mis hermanos, que ha sido de esa manera. Entonces, por eso aquí, si se da cuenta, al final dice, mire, yo quiero llegar ya al 16, en el Jueces 16 dice aquí, como todos los días, dice, lo presionaba con sus palabras, dice, y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. ¿Cómo se sintió Sansón? Porque ya se imagina esa mujer, lo atendía, ya se imagina esa mujer todo lo que hacía con él, ¿verdad? Y todo, mis hermanos, lo tenía. ¿Qué decías? ¿Qué querés? Como mucha gente así se siente. Pero más no sabe que es el diablo el que lo está, mire, bailando el vals con el diablo, ya lo lleva para allá, lo lleva para acá. Mis hermanos, eso era lo que Dalila, mire cómo lo trabajó mentalmente, que llegó un momento que él se hartó y dijo él, ¿verdad? Esta que aquí todo me lo tiene, todo me lo da, tan bonita, tan especial, y esto y el otro, yo le voy a decir, porque es que yo tengo esa fuerza. Y mis hermanos, por eso dice que lo presionaba y dice que lo llegó hasta llegarse a sentir mal, harto. ¿Cuánta gente a veces ya estoy harto, dice, de que estoy ahí, que le creo a Dios, que confío en Dios y que mire, que me dicen y que me han dado tanta palabra y aquí facilito está la cosa y Dios no creo que lo vea mal porque mejor va a estar mi familia. Hasta voy a ayudar, hasta voy a llevar más ofrendas a la iglesia, más diezmos. Por eso le digo, hay siervos que saben a veces cómo están las ovejas y no les dicen nada. Que el Señor nos guarde de eso, mis hermanos, porque ponen más su mirada, mis hermanos, en lo material. Cuando el Señor, mis hermanos, cuando Él manda a un siervo a servirle, mis hermanos, es el Señor el que se encarga de ese siervo. Amén. Él, mis hermanos, nunca va a dejar al justo, dice, desamparado, y a su simiente que mendigue pan. Entonces, lo mismo, si el Señor lo hace con un siervo, usted también es siervo, mis hermanos. Entonces, ¿por qué se va a meter a cosas que no tiene que hacer, a cosas ilícitas? ¿Cuántas patojas a veces, mis hermanos, ahí coqueteando solo porque le regalen un chocolate o les inviten a una su comidita, cuando Dios a usted le quiere dar hasta para que usted invite a otros que están necesitados? Pero no dejamos que Dios actúe, no dejamos que Dios trabaje, porque mis hermanos, ¿pero por qué será? Porque yo traigo, mis hermanos,
pecado que habita en mí. Por eso es tan importante, mis hermanos, que las personas tienen que ser ministradas. Pero ministración no es de que solo las agarren a orar y que te quito y que... No, la ministración es confesar su pecado, y mis hermanos, y pedirle a Dios con todo su corazón de que lo libere, pero sabe que Dios va a ver aquel corazón que verdaderamente está arrepentido. Ahí es donde se cortan las maldiciones. Las maldiciones no se cortan solo porque un siervo de Dios venga y le diga yo voy a orar por ti. No, mis hermanos, y a veces hasta cuando se ven manifestaciones en una persona es para que uno detecte qué es lo que, mis hermanos, hasta dónde está la profundidad de aquello que está en la persona, qué demonios son los que están operando. Amén. Entonces dice aquí, dice que después, dice que mis hermanos, ella dice que mandó que le cortaran las trenzas, su cabello, y mis hermanos, y la fuerza se le fue a Salomón. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, las mismas situaciones, la misma presión de la vida, nos ha cortado las alas de águila que teníamos para volar, para llegar tan alto, para llegar con grandes bendiciones, y nos quedamos, mis hermanos, comiendo migajas? Cuando le digo migajas es viviendo día al día, mis hermanos, teniendo que hacer grandes esfuerzos para obtener algo. Cuando, mis hermanos, Dios quiere que usted tenga sobreabundancia, viva en la sobreabundancia. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que por no reconocer a Dios en todos nuestros caminos y no recibir la instrucción del Padre, todavía estamos llevando esa vida, mis hermanos, que es desagradable ante Dios, porque estamos dando mal testimonio ante los demás. Porque la gente, le voy a decir que los ojos de la gente, mis hermanos, hay una nube de testigos, dicen la palabra, que están viéndonos. Mis hermanos, que a ver si lo que hablamos es verdaderamente que lo que estamos viviendo. Amén. Así que cuidémonos mucho. Cuide mucho, mis hermanos, que si usted usa redes, úselas para edificar a los demás, no para estar perdiendo el tiempo, para estarle tirando a la gente, para estarle diciendo a la gente, mis hermanos, si usted es feliz, todos lo van a notar, pero hasta el que lo anda diciendo, mis hermanos, el que quiere mostrar eso es porque no lo es. El siervo de Dios, mis hermanos, Dios le da sabiduría y le da entendimiento. A otros podemos, mis hermanos, a veces engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Amén. La última cita. Vámonos ahora a Proverbios 6:26. Dice aquí, pues la ramera va tras su pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. Mis hermanos, ¿por qué la palabra de Dios nos habla así? Porque dice aquí, la ramera va tras su pedazo de pan. O sea, toda esa gente que usted ha criticado, que usted dice que por qué hacen eso, ellas no tienen ni sabiduría ni entendimiento de parte de Dios. Oremos por toda esa gente que en el nombre de Cristo Jesús le crea a Dios, mis hermanos, y no se denigre de la manera por un pedazo, por un dinerito. Pero a veces dentro de la misma iglesia, mis hermanos, hay gente que adultera con la palabra. Y hablándole físicamente, por eso ahora mujer detecte, cuando mis hermanos o varón detecte, porque a veces mis hermanos, como le digo, por descuidos, porque a veces no sabemos lo que hay en casa, por esos descuidos, mis hermanos, dice que o sea, ese espíritu, porque no estamos hablando de una mujer en sí, estamos hablando de un espíritu, entra, porque dice que va tras el hombre que dice ahí, que vale. Por eso, mis hermanos, ahora entienda usted, cuando el enemigo a usted lo quiere hacer caer en lo peor, conociendo ya de la palabra de Dios y porque usted no espera en el Señor, porque usted no es firme en el Señor, anda buscando lo valioso. Hoy yo espero que usted se sienta valioso. Hoy espero que usted se mantenga firme y usted le crea a Dios, confíe en Dios, manténgase en oración para que no caiga en la tentación. Y como le decía aquí, la última, otra cita donde habla en Romanos
7:19, dice la palabra de Dios. De hecho, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces aquí Pablo hablaba, ¿verdad? Y él decía, mis hermanos, que él no hacía el bien que él quería, sino que hacía lo malo. ¿Por qué decía él eso? Porque decía que porque había pecado en sus miembros. O sea, mis hermanos, todos fuimos concebidos en pecado y eso ya lo traemos genéticamente. Entonces tenemos que desarraigarlo, porque a veces como dijo el Señor, nuestro espíritu está dispuesto a hacer lo bueno, pero nuestra carne es débil. ¿Pero por qué es débil? Porque ahí está el pecado todavía incrustado. Tenemos que analizar esto y tenemos que desechar ese pecado. Cuando usted tiene pecados ocultos, cuando usted no ha venido delante de Dios y usted los ha confesado delante de Dios, usted no se ha liberado de aquello, usted está propenso a caer en cualquier pecado. Y hasta en lo que más juzga y lo que más le molesta, en eso mismo va a caer. Por eso, mucho cuidado con estar señalando. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial y le pedimos disculpas si mis hermanos las grabaciones no han estado muy bien. Créame que hemos estado teniendo un poquito de problema con el internet, pero estamos clamando y estamos orando a Dios para que, ¿verdad? Porque hoy recuérdese que toda la gente está usando internet, está saturado, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Si en algún momento aquí hubo alguna falla, pero espero que lo poco o mucho que haya escuchado, que le sirva de mucha bendición para su vida. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Oramos. Padre, te agradezco mucho, Padre Celestial, porque tú eres grande, eres bueno, eres maravilloso. Padre, muchas gracias por este glorioso tema. Yo sé, Padre Celestial, que muchas veces, Señor, quizá, Señor, las prédicas no llegan como tienen que llegar, porque sé, Padre, que estás haciendo liberación en las personas, pero eso no nos va a detener, Padre. Vamos a seguir, Padre, recalcando, Señor, en otros temas esta misma palabra, para que pueda llegar esa información, Señor, a tus siervos y a tus siervas, porque yo sé, Padre, que tú tienes grandes planes, Señor, planes de solo bien y de bendición para cada persona que se conecta, Padre Celestial, pero todavía muchos, Señor, no han entendido el llamado que tienen en esta tierra, Señor, de que, Padre, de que sean personas que verdaderamente las reconozcan por la grandeza de tu amor, Señor. Quieres tú, Padre, que ellos muestren, Señor, tu poder en esta tierra, pero yo sé que muchos hoy, Señor, entendieron, comprendieron, Padre, y dicen amén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, yo bendigo cada hogar, bendigo a cada persona que hoy, Señor, estuvo aquí, Señor, conectada, Padre Santo, y la bendigo a cada uno por nombre, Padre, y te pido, amado Rey, que tu Santo Espíritu reine y more en cada una de las personas, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.